Durante más de un siglo, la biología mantuvo una regla inquebrantable, una especie de dogma fundamental, digamos, y era esta idea de que, sin cerebro, pues, sencillamente no hay aprendizaje. Así es. Siempre se asumió que esa capacidad de anticipar, o sea, de cambiar tu comportamiento basándote en la experiencia, requería maquinaria pesada. Claro, hardware biológico complejo. Exacto. Específicamente, un sistema nervioso lleno de neuronas y sinapsis disparando electricidad por todos lados. Bajo ese paradigma tradicional, cualquier cosa que no tuviera neuronas era considerada simplemente un automata biológico. Ujú. Una maquinita orgánica reaccionando a ciegas a las leyes de la física y la química de su entorno, sin ninguna capacidad real de adaptarse de forma proactiva. Pues bien, la misión de nuestra inmersión profunda el día de hoy es tomar esa suposición y destrozarla por completo. Totalmente. Basándonos en un análisis fascinante del investigador Anton Petrov, vamos a explorar descubrimientos recientes que, francamente, obligan a reescribir los libros de texto. Es que es un cambio monumental. Resulta que en este preciso momento, organismos de una sola célula y redes microscópicas de moléculas están prediciendo el futuro y recordando el pasado. Y lo hacen sin usar una sola neurona. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. A ver, desglosemos esto. Porque para entender la magnitud del hallazgo, creo que necesitamos establecer una base rápida. ¿Qué define exactamente la ciencia como aprendizaje para que podamos afirmar con tanta seguridad que una burbuja microscópica lo está haciendo? Es un punto de partida súper necesario. En la psicología y la biología, digamos que el aprendizaje se divide a grandes rasgos en dos categorías. La primera es el aprendizaje no asociativo, Ajá. como la habituación, por ejemplo. Es lo que ocurre cuando un organismo deja de reaccionar a un estímulo constante porque descubre que es inofensivo. O sea, como cuando ignoras el zumbido de un refrigerador de fondo. Claro, el sistema ahorra energía filtrando información que al final es inútil. ¿No te vas a asustar todo el día por el ruido del refrigerador? Exactamente. Pero el segundo tipo es el que realmente rompe los esquemas en el análisis de hoy. Y ese es el aprendizaje asociativo, o el famoso condicionamiento clásico. El condicionamiento pavloviano, ¿no? Ese mero. Es el experimento de Pavlov de toda la vida. Un perro asocia el sonido de una campana con la comida. Y eventualmente, solo la campana lo hace salivar. El organismo aprende que una señal neutral predice un evento importante. Y el consenso científico siempre dictó que para hacer esa conexión, o sea, para establecer en tu interior que A predice B, se necesitaba obligatoriamente un sistema nervioso. Sin lugar a dudas. La idea era que las neuronas debían conectarse físicamente para construir un puente de memoria. Pero aquí es donde entra el protagonista de un reciente estudio de la Universidad de Harvard, que menciona la fuente. Sí, y no es un ratón de laboratorio. No, ni un perro. Es el Stentor coeruleus. Para quienes nos escuchan y no están familiarizados, imaginemos a un protozoo, un organismo unicelular de agua dulce que tiene forma de trompeta, Ajá. pero con una particularidad increíble. Y es que puede medir hasta 2 milímetros de largo. O sea, es un gigante absoluto que se puede ver a simple vista. Lo cual ya de por sí es monumental para una sola célula. Pero el detalle crítico aquí, y esto es lo que cambia todo, es su anatomía. Ujú. Por muy grande que sea el stentor, sigue siendo una célula individual. O sea, no tiene cerebro, no tiene red neuronal, no hay sinapsis. Nada de eso. Desde la perspectiva clásica, es solo una bolsita de agua, proteínas y organelos biológicos muy bien estructurada. Sin embargo, los científicos de Harvard decidieron poner a prueba este gigante microscópico. Y aquí es donde necesito presionar un poco, porque si es solo una célula, pues no tiene músculos ni nervios. Claro, es una sola estructura. Entonces, ¿cómo demuestran exactamente que esta entidad está reaccionando ante un estímulo físico, y mucho menos aprendiendo de él? Bueno, la clave está en su mecanismo de defensa. Aunque no tiene músculos, el stentor posee un citoesqueleto dinámico, es decir, una red de filamentos internos que le permite cambiar de forma drásticamente. Como si pudiera plegarse sobre sí mismo. Exacto. En el experimento, los investigadores lo colocaron en una placa de Petri y usaron estímulos mecánicos. Descubrieron que, ante un golpe fuerte en la placa, la célula percibía la vibración mediante mecanorreceptores en su membrana. Ajá. Y reaccionaba contrayéndose rápidamente.
Pasaba de ser una trompeta alargada a una pequeña esfera súper sólida para protegerse. O sea, una reacción de supervivencia pura y dura. Siente una perturbación masiva y se hace bolita. Totalmente. Un reflejo. Por otro lado, si le daban un golpe débil, una vibración menor, la célula simplemente la ignoraba. O sea, no representaba una amenaza. Hasta ahí digamos que es solo física y química reactiva, ¿verdad? Exacto, hasta ahí nada nuevo. Pero luego introdujeron el condicionamiento. Empezaron a aplicar un golpe débil, seguido exactamente un segundo después por un golpe fuerte. Un segundo de diferencia. Esto, asumo que buscaron crear esa asociación pavloviana que mencionabas. ¿Qué pasó? Pues el resultado fue histórico. Tras unas pocas repeticiones, el stentor comenzó a contraerse y hacerse esfera únicamente con el golpe débil. ¡Wow! Es decir, aprendió a anticipar el golpe fuerte. Exactamente. Para ponerlo en términos cotidianos para la audiencia, es como cuando alguien levanta la mano bruscamente cerca de nuestro rostro y cerramos los ojos por instinto antes del impacto. El famoso parpadeo reflejo. Sí, el cerebro procesa la imagen, accede a la memoria, predice la colisión y envía señales eléctricas a los párpados en milisegundos. Pero, este protozoo está haciendo exactamente esa misma predicción de futuro sin el hardware necesario para predecir. Y lo fascinante aquí es precisamente eso, la anticipación. O sea, no está reaccionando al entorno en tiempo real. Está prediciendo un evento futuro basándose en una correlación temporal que experimentó en el pasado. Es increíble. Esto es el condicionamiento clásico del libro de texto. Pero está ocurriendo a un nivel que se consideraba biológicamente imposible. Es lo que ahora la ciencia llama aprendizaje aneuronal. Ahora, sé que nuestro análisis de las fuentes de Anton Petrov menciona algo similar en los mohos mucilaginosos, que sabemos que pueden resolver laberintos y anticipar patrones climáticos y cosas así. Sí, los famosos slime molds. Pero hay una diferencia técnica enorme con el stentor, ¿cierto? Una diferencia fundamental. A ver, los mohos mucilaginosos forman un plasmodio, que es esencialmente una supercélula gigantesca con millones de núcleos compartiendo el mismo citoplasma. Ah, claro, son muchos núcleos operando juntos. Exacto. Tienen una red distribuida enormemente compleja que, bueno, aunque no es neuronal, se asemeja a una red de procesamiento paralelo. Una computadora descentralizada. Así es. El stentor, por el contrario, es una forma de vida estrictamente individual, con un solo núcleo funcional para su operación diaria. Por eso, esta es la demostración más aislada de aprendizaje asociativo. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, y donde la ciencia realmente tiene que rascarse la cabeza para buscar el mecanismo. ¿Cómo diablos almacena una sola célula el recuerdo de ese intervalo exacto de un segundo? Esa es la gran incógnita. Si no hay sinapsis, ¿dónde demonios está guardada la memoria? Pues esa es la frontera actual de la investigación. La hipótesis principal sugiere que el mecanismo involucra canales iónicos y señalización de calcio. A ver, explícame eso. Funciona más o menos así. Cuando la célula recibe el primer estímulo débil, se abren ciertos canales en su membrana, permitiendo que entren iones de calcio desde el exterior. Es como si el calcio actuara como una especie de temporizador químico o un reloj de arena interno. Es una analogía perfecta. La concentración de calcio dentro de la célula comienza a aumentar gradualmente. Si el segundo estímulo fuerte llega justo cuando esa concentración de calcio alcanza un nivel específico, Digamos, exactamente un segundo después. exacto. Si coinciden, las proteínas internas de las células sufren un cambio estructural. Se crea una marca química en el sistema. Una huella. Sí. Entonces, la próxima vez que ocurre el estímulo débil y el calcio empieza a entrar, la célula reconoce esa marca química preexistente y desencadena la contracción defensiva inmediatamente, sin esperar el golpe fuerte. ¡Qué barbaridad! Eso cambia por completo la línea de tiempo evolutiva de la vida. Por completo. Siempre pensamos que los sistemas de aprendizaje surgieron con los primeros cerebros durante la explosión cámbrica, hace unos cientos de millones de años. Claro, cuando aparecieron los sistemas nerviosos. Pero si este mecanismo de calcio funciona así, pues la capacidad de aprender no fue un invento del cerebro. El cerebro solo escaló una tecnología que ya existía. Este mecanismo sugiere que el aprendizaje ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Así es, la evolución encontró la manera de implementar el aprendizaje en los bloques de construcción más básicos de la vida.
Y esto, fíjate, nos lleva a un nivel aún más profundo. Exacto. Porque si los iones de calcio y las proteínas están haciendo el trabajo de la memoria, significa que el aprendizaje no requiere de la célula completa como estructura macro. Ujú. Depende de las moléculas que operan dentro de ella. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto nos obliga a mirar el código fuente de la vida, las redes reguladoras de genes. Las famosas GRN, por sus siglas en inglés. Y para dimensionar esto, podemos pensar en las redes reguladoras de genes como el sistema operativo subyacente de cada célula. Su software interno. Tal cual. Son conjuntos increíblemente complejos de genes y proteínas que interactúan entre sí constantemente. Un gen produce una proteína, esa proteína activa otro gen, que a su vez reprime a un tercero. Una reacción en cadena. Es una cascada constante de señales que controla absolutamente todo: el metabolismo, la división celular y hasta la reparación de tejidos. Pero, históricamente, siempre vimos a estas redes genéticas como máquinas biológicas muy rígidas, o sea, como un código de programación de los años 80, Totalmente. basado en lógica condicional pura. Algo como, si ocurre la condición A, entonces ejecuta la acción B, sin flexibilidad. Y ese era el viejo paradigma. Se asumía que eran vías preprogramadas por millones de años de evolución y ya está. Si entraba una toxina, se activaba una proteína de defensa específica. Punto final. ¿No había espacio para la improvisación? Ninguno. Y bajo ese modelo tan mecánico, creíamos que si una de estas redes funcionaba mal y causaba una enfermedad, la única solución era intervenir físicamente y reescribir el código. Claro, las famosas terapias genéticas, entrar con herramientas de edición como CRISPR, cortar el ADN defectuoso y pegar el correcto, asumiendo que el software celular era incapaz de arreglarse o adaptarse por sí solo. Pero las nuevas simulaciones computacionales sobre estas redes biológicas demuestran que las subestimamos drásticamente. Bastante. Los investigadores han descubierto que las redes reguladoras de genes no son estáticas para nada. Son altamente flexibles y, sorprendentemente, se pueden entrenar. Espera. Vamos a detenernos aquí un segundo. Porque decir entrenar moléculas suena literalmente a ciencia ficción. Lo sé. ¿Cómo simulan exactamente el entrenamiento de una red genética? Necesito entender el mecanismo, no solo el resultado final. A ver, en las simulaciones, los científicos modelaron el comportamiento de miles de proteínas y genes interactuando en un entorno virtual. Ajá. Luego, aplicaron estímulos químicos virtuales a ciertos nodos clave de esta red. Emparejaron dos señales repetidamente. Introducían una sustancia neutral, algo que la red normalmente ignoraría, simultáneamente con una sustancia química muy activa, que sí desencadenaba una respuesta celular fuerte. O sea, como el golpe débil y el golpe fuerte del Stentor, pero ahora a nivel molecular. Exactamente la misma dinámica. Y lo que observaron es que la red se adaptaba ajustando las concentraciones de ciertas proteínas intermedias y alterando cómo se unían a regiones específicas del ADN. Se estaba reconfigurando sola. Sí, actuaban casi de la misma forma en que una inteligencia artificial ajusta los pesos matemáticos en una red neuronal artificial durante su entrenamiento. Increíble. Al final del proceso, la red genética aprendió a asociar ambas sustancias. Cuando los científicos introdujeron solo la sustancia neutral, la red desplegó toda la cascada de defensa como si hubiera recibido la sustancia química activa. No me digas. Eso es literalmente un efecto placebo, pero está ocurriendo a nivel de moléculas individuales. Así es. Lo cual me hace cuestionar un poco el término. O sea, usar la palabra placebo implica una creencia, un estado psicológico de que algo te va a curar. ¿No es esto simplemente una reacción química en cadena que se volvió hipersensible? Es una excelente distinción la que haces. Obviamente no hay una creencia consciente, eso está claro. Pero la razón por la que los biólogos usan la analogía del placebo es por la naturaleza anticipatoria de la reacción. A ver. Si fuera simple química reactiva, la red solo se activaría en presencia del estímulo real y dañino. El hecho de que la red haya ajustado sus pesos químicos internos para montar una respuesta funcional completa ante un estímulo que es inerte, Muestra que está adivinando lo que viene. demuestra una adaptación predictiva,
Aprendió una correlación arbitraria que no existía en su programación genética original. Y las implicaciones de esto para la medicina moderna son simplemente asombrosas. Si el software de nuestras células puede aprender asociaciones complejas y ajustar sus respuestas sin necesidad de que nosotros alteremos su ADN, pues estamos ante un cambio de paradigma total, Absoluto. especialmente sobre cómo tratamos las enfermedades crónicas. Totalmente. Si conectamos esto con un panorama médico global, más amplio, el ejemplo más urgente que menciona la fuente es la crisis de tolerancia a los medicamentos, en particular con los opioides. Uf, sí. Ese ciclo devastador donde un paciente toma analgésicos fuertes para el dolor y con el tiempo su cuerpo deja de responder a la misma dosis. Y eso los obliga a consumir cantidades cada vez más altas y peligrosas, arriesgando una sobredosis. Tradicionalmente, la explicación médica ha sido que esta tolerancia es un problema de desgaste físico, ¿no? Así es. Se creía que los receptores en la superficie de las células simplemente se quemaban o se desensibilizaban mecánicamente debido al bombardeo químico constante de las drogas. Una simple degradación de los componentes por uso excesivo. Esa era la teoría. Pero a la luz de esta nueva investigación, la hipótesis da un giro de 180 grados. Claro. Si las moléculas pueden aprender, la tolerancia es en realidad una forma de memoria celular. Esa es una pregunta potentísima. Y es la nueva frontera de la farmacología. La hipótesis sugiere que la tolerancia a los opioides podría ser un tipo de aprendizaje inusual y biológicamente mal adaptado, claro. Las células se vuelven demasiado listas para su propio bien. Exacto. Las vías moleculares dentro de las células no están agotadas, están recordando la exposición constante a la droga. La red genética aprende el patrón de dosificación y se ajusta preventivamente, suprimiendo sus propios receptores antes de que llegue la droga. Para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Exactamente, homeostasis. Es decir, nuestras propias células se vuelven tan eficientes procesando y anticipando el medicamento que pues lo neutralizan por completo. Y esa eficiencia aprendida es la que genera la adicción y el riesgo de sobredosis. Es un mecanismo de defensa que se sale de control. Pero aquí es donde nuestro análisis plantea una solución francamente revolucionaria. Si la tolerancia es un mal aprendizaje, no un daño físico irreparable, teóricamente se podría aplicar una técnica para borrar esa memoria. Y resetear el sistema celular. Y el mecanismo propuesto para lograr este reseteo es fascinante. Los investigadores apuntan hacia las señales bioeléctricas. ¿Cómo funciona eso? Pues las células mantienen un voltaje de reposo específico a través de sus membranas. Y este voltaje influye directamente en cómo se pliegan las proteínas y cómo se expresan los genes en el interior. Ajá. Si logramos entender la firma eléctrica exacta que mantiene este recuerdo de la droga en la red genética, podríamos aplicar una intervención bioeléctrica hiperdirigida, o sea, alterar el voltaje de la membrana temporalmente. Como darle un pequeño choque eléctrico localizado, para forzar a las proteínas a soltar esa configuración de memoria. Exacto. Es literal como desconectar el router del internet en tu casa por 10 segundos para que borre la memoria caché y vuelva a su estado de fábrica. Es la mejor analogía posible. Y esa intervención haría que el sistema olvide la tolerancia. Las drogas volverían a ser altamente eficaces en dosis mínimas. Lo cual eliminaría la necesidad de escalar la medicación y reduciría drásticamente el riesgo biológico de la adicción. Es una vía de investigación que podría salvar millones de vidas en el futuro. Pero, ojo, el estudio también revela un obstáculo importante en las simulaciones, ¿verdad? Sí, lo vi. Al parecer, lograr que estas redes genéticas olviden lo que aprendieron fue increíblemente difícil para los científicos en el modelo. Fue uno de los descubrimientos más reveladores del análisis. Las redes reguladoras de genes resultaron ser, digamos, estudiantes extremadamente tenaces. No sueltan la información. Para nada. Una vez que asimilan una asociación mediante el ajuste de estas concentraciones de proteínas, la retienen obstinadamente, incluso mucho después de que la sustancia química original haya desaparecido por completo del entorno virtual. Y si lo piensas, evolutivamente, esto tiene todo el sentido del mundo. A ver, cuéntame. Pues que aprender requiere un gasto de energía masivo para reconfigurar el sistema interno. La evolución no favorecería a un organismo que olvida una lección de supervivencia clave solo porque la amenaza no se presentó durante un par de días.
Claro, sería un desperdicio de recursos. El aprendizaje molecular crea una especie de actualización permanente en el sistema operativo, un System Upgrade, para hacer a la célula más robusta. Totalmente. Porque un sistema celular que retiene el aprendizaje es infinitamente más capaz de navegar un entorno hostil. Si una red de proteínas puede aprender a anticipar la presencia de un tóxico ambiental, O a maximizar la absorción de un nutriente esporádico. exacto, ese organismo tiene una ventaja colosal sobre los demás. La evolución premió la retención de memoria desde los niveles más fundamentales de la biología. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que hemos trazado en este espacio, desde el stentor unicelular, que anticipa un impacto midiendo el calcio, Ajá. hasta las redes genéticas que ajustan sus pesos químicos para desarrollar tolerancia a un analgésico, estamos entrando de lleno en lo que los científicos llaman cognición basal. Un término hermoso, por cierto. ¿Lo es? Pero aquí me surge una duda filosófica profunda y me gustaría saber qué piensas. ¿En qué punto la simple química compleja cruza la línea para convertirse en cognición? Es una línea borrosa. O sea, si vierto agua en una montaña, eventualmente formará un río por el camino de menor resistencia. ¿Está el agua aprendiendo el camino? Esa es exactamente la fricción del debate actual en la biología cognitiva. La diferencia crítica radica en la adaptabilidad y la correlación arbitraria. Explica eso. A ver, el agua fluyendo por una montaña obedece pasivamente a la gravedad y a la topografía. No hay decisión ni ajuste proactivo. Pero una red celular ajustando su estructura interna para responder a un estímulo inerte que ha sido emparejado con uno activo, eso es diferente. Está creando asociaciones que no existen en la física pura. Exacto. Está creando información nueva. Está demostrando agencia, por rudimentaria que sea. No es una reacción pasiva, es una interpretación activa y predictiva de su entorno. Es un cambio de paradigma abrumador. Significa que la inteligencia y la capacidad de procesar información no son fenómenos exclusivos que aparecieron mágicamente cuando la vida desarrolló un cerebro central. Para nada. La inteligencia es fractal. Se repite y escala en cada nivel de organización biológica. No somos máquinas pilotadas por una mente maestra en la cabeza. Somos comunidades gigantescas de entidades microscópicas, donde cada célula individual y cada red de moléculas posee su propia forma de cognición incipiente. Es hermoso pensarlo así. El aprendizaje es una característica universal, intrínseca a cualquier red que alcance cierto nivel de complejidad interactiva. Para quienes nos escuchan, esto cambia por completo la relación que tenemos con nuestra propia biología. La próxima vez que se concentren en aprender un nuevo idioma, en dominar una herramienta o simplemente en recordar el camino a un nuevo café, consideren que ese proceso de asimilación no está confinado a su cráneo. Esa misma flexibilidad adaptativa, esa búsqueda de patrones y retención de memoria está ocurriendo simultáneamente en billones de iteraciones microscópicas dentro del cuerpo. Todo el organismo es, en su arquitectura más íntima, un motor de aprendizaje. Un ecosistema de memoria. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final muy provocativo, que se deriva de las fuentes y que la ciencia apenas empieza a rozar. A ver, Si las moléculas y las células individuales pueden almacenar memoria funcional, establecer asociaciones y aprender sobre su entorno sin requerir de un sistema nervioso, ¿qué ocurre con toda esa información acumulada con el paso del tiempo? te refieres al nivel de ciclo de vida celular. Exactamente. En el cuerpo humano, sabemos que millones de células se dividen, se replican y finalmente mueren cada día. Cuando una célula dotada de esta memoria basal se divide, transfiere ese aprendizaje molecular específico a la siguiente generación celular. La herencia de la memoria a corto plazo. Y aún más intrigante. Cuando la célula finalmente muere, se disipa por completo ese conocimiento adaptativo microscópico, o sobrevive de alguna manera, codificado en el ecosistema químico del cuerpo. Es decir, ¿puede el aprendizaje aneuronal sobrevivir a la entidad biológica que lo generó? Esa es la pregunta que nos deja este análisis. Es una frontera científica y filosófica verdaderamente vertiginosa. Sugiere que la memoria es un tejido mucho más resistente, antiguo y misterioso de lo que cualquier resonancia magnética pueda llegar a capturar. Sin duda. Y nos confirma que incluso en la oscuridad microscópica del nivel celular, la vida nunca, pero nunca es estática. Está
perpetuamente interpretando y aprendiendo. Siempre adaptándose. ¿Qué viaje nos hemos dado hoy? Gracias por acompañarnos en este espacio a cuestionar las reglas fundamentales de la mente y la materia. Los esperamos en nuestra próxima inmersión profunda.